La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía el personaje de Annie Ruiz, interpretado por Meg Ryan en Algo para recordar, que el destino es algo que nos hemos inventado las personas, porque no soportamos el hecho de que todo lo que sucede es en realidad accidental. A partir de aquí, yo quiero proponeros hoy que penséis si las cosas que les ocurren a vuestros personajes en vuestro guión son accidentales y casuales, o en realidad ellos sí tienen escrito su destino desde el mismo momento en que se crean en vuestra cabeza. Esto es La Isla de las Palabras. Comenzamos. Secretos de guionista. Soy Eligio Rodríguez Montero, soy guionista de televisión, de series como Desaparecida, Gran Hotel, Bajo sospecha, Seis hermanas o El sabor de las margaritas, y también he hecho cine como la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, e incluso he hecho alguna pequeña incursión en la novela como 1921, Diario de una enfermera. Mi lugar de trabajo es un rincón de la sala en casa, curiosamente bajo la escalera del dúplex, como Harry Potter. Mi herramienta básica de trabajo es un ordenador de sobremesa cuando estoy en casa o un portátil cuando viajo y estoy fuera. Mi programa favorito para trabajar los guiones es el Final Draft, pero normalmente me adapto a la demanda de la productora en la que esté trabajando. He trabajado en Word, en Screenwriter, en CeltX o en el formato que haga falta. Eso sí, para las novelas prefiero el uso del Word. Para trabajar no necesito el silencio absoluto, pero me viene bien. Antes escribía con música instrumental, suavecita, sin letra, porque si la canción tiene letra y sobre todo si me la sé acabo canturreándola, pero ahora prefiero escribir en silencio con tranquilidad. Escribo sobre todo de día, soy un tipo diurno. Aunque cuando voy apretado por las fechas de entrega, pues acabo escribiendo también de noche. Antes de comenzar a escribir, incluso una secuencia concreta, me gusta planificarla y estructurarla. Creo que la estructura es la clave del guión, aunque luego al escribir acaba modificando cosas de esa estructura, dejándome llevar por los personajes y la situación. Pero creo que con una estructura sólida es más fácil improvisar o dejarse guiar un poco por las demandas de esa historia de los personajes y la situación. En los personajes que creo hay cosas de mí, por supuesto que sí, y también de la gente que conozco con la que sencillamente me cruzo o veo. Trato de buscar inspiración más en la realidad y lo que me rodea que en otras obras de ficción. De esas obras, eso sí, aprendo mucho sobre estructura y técnicas narrativas. Hay que estar muy abierto, hay que ser como una esponja o, como decía Faulkner, como un buitre. El estado de ánimo es muy importante para trabajar, por lo menos en mi caso es así. Trabajo mucho mejor cuando estoy de buen ánimo y de buen humor, pero a veces tengo que trabajar incluso cuando no estoy de muy buen ánimo, pues porque hay fechas de entrega y sobre todo hay un equipo muy grande que depende de lo que tú hagas. Cuando de verdad estás metido en una historia, esta te acompaña a todas partes. Cuando caminas, cuando te duchas, incluso cuando duermes está contigo y puedes encontrar inspiración incluso en los sueños o en las cosas más inesperadas para incorporar a la historia. Y esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte a todos y mucha suerte con vuestros proyectos y trabajos. Hasta luego. ¿Sabías que en una versión inicial de Atrapado en el tiempo, se llegó a plantear que el bucle temporal que sufre el pobre Phil, el protagonista, era consecuencia de una maldición lanzada por una examante despechada? Una página, un minuto. Bueno, pues vamos ya con las dudas de guión que nos habéis enviado durante toda esta semana a las redes sociales del programa. Como siempre, nos ayuda uno de los tutores, uno de los amigos del Sindicato Alma, y hoy en concreto tenemos con nosotros a María José García Mochales. María José pues tiene un montón de experiencia, sobre todo en series,
de ambos tipos, tanto semanales como diarias. Entre las series semanales pues está En Gran Reserva, Doctor Mateo, El Internado, 14 de abril, La República o La Señora. Y en las diarias, pues series como Amar es para siempre o Mercado Central. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Miki, encantada de estar en la Isla de las Palabras y esperando pues servir de ayuda a las personas que nos mandan las dudas. Seguro que sí. Enseguida vamos con ellas. Pero, yo viendo tu experiencia, María José, quería preguntarte, ¿tú qué prefieres a la hora de escribir, de enfrentarte a los guiones? ¿Las series semanales o las series diarias? Pues no hay una preferencia en mi caso, es una cuestión de ritmo de trabajo. Las series semanales es verdad que tienes como un tiempo más pausado para pensar en el proyecto, en lo que quieres contar a lo largo de la temporada. Y las series diarias es como coger el AVE de alta velocidad, pero lo positivo que tiene es que es una serie donde las emociones están a flor de piel todo el rato, se trata de hablar de sentimientos y de exprimirlos al máximo y entonces eso también tiene algo muy positivo. Pero es verdad que el ritmo de trabajo es muy intenso y bueno, por eso no sé si las personas que nos escuchan saben que un equipo de una serie diaria pues mínimo puede haber 14 guionistas involucrados en el proceso semanalmente porque necesitamos un montón de material, sacar un montón de material a la semana para poder llegar a nuestros espectadores. O sea que son ritmos diferentes y emociones diferentes. Totalmente. Bueno, pues María José, muy bien. Si te parece, vamos con las preguntas que nos han llegado esta semana. Adelante. Venga, vamos a por ellas. La primera pregunta que nos ha llegado esta semana nos ha llegado desde Castellón y nos la ha hecho Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Mira, tengo una pregunta. En el guión de mi serie los personajes van viajando de un sitio a otro, o sea, no se mueven. Hay más de una localización. Y como en el encabezado de escena solo puedo poner interior o exterior y la localización, ¿dónde lo indico? O sea, por ejemplo, ¿cómo hago para poner el cambio de ciudad? Muchas gracias. Claro, María José. El encabezado siempre es muy aséptico y está muy limitado a las palabras interior-exterior y justo donde transcurre esa acción. Pero si los personajes o la historia va variando de localizaciones de ciudades, ¿dónde se pone eso? Bueno, yo creo que hay como dos opciones, ¿no? Hacer antes una puntualización, que es, bueno, todos sabemos que el encabezado al final no deja de ser algo, un elemento técnico, por así decirlo, ¿no? Para que el director de fotografía, el director o incluso el productor o la cadena visualicen lo que nosotros hemos imaginado de alguna manera. Entonces, lógicamente tenemos, aparte de interior-exterior, que localiza un poco la localización, tenemos el día-noche, ¿no? Que es saber si el director de fotografía tiene que iluminar para algo en día o una luz de noche. Y luego la localización concreta, que puede ser algo muy genérico, como calle exterior, o algo más concreto como una habitación de una casa. Yo en este caso intuyo que puede haber dos opciones. Intuyo cuál es la que a mí me nace más poner. Podríamos hacer o podríamos poner en el encabezado directamente también que la casa es en París, o sea, si va a ser una casa o una calle de París, y cambiarlo luego cada vez que cambiemos de localización. A mí eso me resulta un poco más farragoso de leer, pero creo que es correcto. Y luego otra opción que tenemos es, lo normal es que si vamos a hacer bloques de secuencias en una ciudad concreta, es probable que tengamos una transición que localice, digamos, la ciudad. Es decir, un aeropuerto, un cielo, un plano aéreo de París y luego otro de Roma. Entonces ahí yo creo que nos viene muy bien poner transición aeropuerto o transición calles de París, y entonces podemos añadir una nota aclaratoria que ponga: a partir de aquí todas las secuencias tendrán lugar en la ciudad de París. Pero vamos, ya de por sí la transición nos sitúa en el lugar, que es París. Ya creo que no es necesario apostillar cada secuencia con casa, París, casa, pero sería factible, sería correcto hacerlo así. Perfecto. Me recuerda lo que estabas comentando a un guión que leí una vez en el que los personajes, a partir de un cierto momento,
cambiaban de hablar en castellano a hablar en inglés y simplemente lo arreglaban o lo solucionaba el guionista diciendo a partir de aquí los personajes hablan en inglés y él seguía escribiendo en castellano para que entendiéramos que había cambiado el idioma, ¿no? Que hablaban en otro idioma. Claro, parecido, o sea, el guión no deja de ser un elemento técnico y un elemento de apoyo para todas las partes implicadas luego en el desarrollo, por así decirlo. Perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta para Antonio de Castellón. Nos vamos ahora hasta Madrid. Desde allí nos ha escrito David. Hola, ¿qué tal? Creo recordar que en Frasier, el personaje de Maris, la mujer de uno de los protagonistas, nunca llegó a aparecer en escena. Sabíamos de ella a través de lo que los otros personajes nos contaban. Mi pregunta es si un personaje como este debería incluirse en el tratamiento de mi serie. Muchas gracias. Bueno, María José, la pregunta me parece muy interesante y muy complicada. Yo sí recuerdo ese personaje de la mujer del hermano de Frasier, a la que hacían mucha referencia, que llegabas a entender perfectamente cómo era, pero que nunca aparecía en escena. Claro, un personaje que nunca aparece, ¿qué haces con él en el tratamiento? ¿Lo presentas o no lo presentas? Yo creo que en este caso concreto, no, sobre todo al principio, puede que luego el personaje tome dimensión, pero creo que no hace falta presentarlo, porque en realidad cuando tú estás haciendo el desarrollo, la Biblia de esa serie, el personaje que te interesa es en este caso era el hermano. Maris era la mujer del hermano de Frasier. Sí. No necesitas tener un desarrollo o un perfil de esa persona. Lo que sí necesitamos es en el perfil del hermano ver qué relación tiene con esa persona, ¿no? Porque ese es su gran conflicto, ¿no? Su crisis matrimonial y ver cómo funciona o cómo evoluciona su relación, ¿no? Es un personaje que está en crisis con su esposa, que es una castradora, todo ese tipo de argumentos, ¿no? Y sí puedes definirla, pero dentro del personaje del marido, que es el prota de la serie y el que tiene el conflicto con ella. Es probable que en Frasier, bueno, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero también pasa en otras series que ese tipo de relaciones se van creando, se van añadiendo en diálogo para darle empaque o para darle profundidad al personaje del que queremos contar el conflicto y van creciendo con el tiempo. O sea, a lo mejor no estaba previsto que Maris cogiera tanto peso dentro de la serie, no lo sé, pero a veces pasa. Sí, que fue ganándolo a medida que vieron que funcionaba esa trama, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta para David. Seguimos en Madrid, esta pregunta también nos ha llegado desde Madrid y nos la ha hecho Teresa. Hola, tengo en la cabeza la historia de una película de terror en la que aparecen espíritus, fantasmas. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo indico en el guión el aspecto de estos seres? ¿Tengo que describir cómo son sus formas o eso ya no es cosa del guionista? Muchas gracias. Claro, es interesante también la pregunta de Teresa porque aparecen aquí personajes que pueden tener multitud de aspectos, ¿no? ¿Hasta qué punto, María José, tiene que decir el guionista cómo es el aspecto de esos seres fantasmagóricos o que no son humanos, claro? Claro, sí, este siempre es una duda recurrente que tenemos los guionistas de hasta dónde podemos llegar, porque hay un trabajo que tiene que ver con el respeto también al trabajo de otras personas que se involucran en el proceso creativo, ¿no? Yo creo que hay que especificar todo lo que tiene que ver con la historia. Es decir, lógicamente tú te estás imaginando algo. También le tienes que dar una pista al director o al productor que está leyendo ese guión de cómo tú te estás imaginando la historia. Y eso también incluye, en este caso, yo creo que dar algunas pistas de cómo te imaginas esos fantasmas. Porque eso puede cambiar un poco el aspecto visual de la serie, de la película, del proyecto audiovisual. Es decir, no es lo mismo pensar que tú estás viendo unas formas difusas o que es algo muy sutil o que de repente se te aparece un monstruo. No es lo mismo. Entonces sí que tienes que dar ese tipo de pistas. Ahora, si el monstruo tiene los ojos verdes o los tiene rojos, pues a lo mejor no es necesario que entres en ese tipo de detalles, a no ser que es que los ojos de repente influyan en tu historia,
porque si cambia el color de los ojos, por ejemplo, es un ejemplo tonto, puede cambiar lo que ocurre en tu historia, ¿no? Tiene algo que ver con el avance dramático de la historia. Yo creo que sí que hay que dar pinceladas, pero sin meterse ya en unas descripciones al detalle. Vale, perfecto. Claro, no es lo mismo un fantasma de una sábana blanca que un monstruo, yo qué sé, como los que podían aparecer en no sé... en el laberinto del fauno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el laberinto del fauno. No claro. Es lo mismo, claro, la descripción no podría ser la misma, pero sí la idea que le sugerimos al director o a escenografía sí es diferente. Claro, luego ya entra en acción el director de arte, el director que, bueno, pues hablarán y decidirán cómo quieren exactamente que sea ese monstruo o esas formas, pero tienes que dar una pista de qué es exactamente lo que estás pensando o qué tienes tú en tu cabeza, ¿no? Claro. Vale, estupendo. Bueno, pues ahí está la respuesta para Teresa. Y ahora nos vamos hasta México. Esta ya es la última pregunta y nos la ha hecho llegar Julio. Hola, yo quería saber cómo se escribe en el guión la clásica secuencia de imágenes rápidas con música tipo clip musical, como las que aparecían en Baywatch o Los Magníficos, que creo que en España se llamaba El Equipo A. Gracias. Claro, quizás son unas secuencias que vemos menos ahora en las series, pero que durante los años 90, yo creo, sí eran muy populares, ¿no? Esos típicos clips musicales. Sobre todo me viene a la cabeza, como decía Julio, los de los vigilantes de la playa, en los que salían corriendo y nadando y tal, todo a cámara lenta con una música. ¿Cómo explica eso el guionista, María José? Claro, yo creo que siguen estando de moda, no tanto a lo mejor en las series, porque no tenemos presupuesto en muchos casos, sino también, pues, por ejemplo, dramáticamente los necesitamos para contar cosas que a lo mejor no necesitamos palabras, es decir, una secuencia de cómo se van enamorando una pareja, no necesitas estar todo el rato hablando, con verlos como pues una secuencia también muy típica de que si van al cine, salen del cine, se toman una copa en un restaurante, luego están en otro lugar charlando, pero no necesitamos escuchar esa conversación, con verles reír es suficiente, pues también es muy común. Yo creo que hay dos formas, dependiendo un poco de qué es lo que estemos contando. Es decir, si cada acción que estamos contando transcurre en un lugar diferente, yo pondría, cuando va a iniciarse el montaje, inicio montaje, y luego pondría cada encabezado con una línea de acción. Es decir, si vamos a restaurante, los dos, la pareja cena mientras ríe, pues con una simple línea de acción describimos lo que están viendo. Y luego pasamos a la siguiente localización donde contamos qué está pasando entre nuestros personajes. Si de lo que se trata es de poner en paralelo dos situaciones con imágenes rápidas, por ejemplo, donde digamos que aunque cambie la acción del personaje, no cambia la localización, podríamos hacer otra diferente, que es poner simplemente los dos encabezados de las secuencias y luego poner la acción que se va sucediendo, independientemente de que sea una secuencia u otra, que podemos hacer por corte, para no tener que estar repitiendo todo el rato el mismo encabezado, y eso resulta más difícil de leer en cuanto a ritmo, ¿no? Te resulta más farragoso. Muy bien, bueno, pues hasta aquí han llegado las preguntas que nos habéis hecho llegar todos esta semana. Y nada, María José García Mochales, que te doy las gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado hoy con estas preguntas y con las dudas de los oyentes. Pues gracias a ti, Miki, ya sabéis dónde estoy para lo que necesitéis y espero haber sido de utilidad. Un beso, hasta luego. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Me
gustaría que ahora, según me estáis escuchando, cojáis el ordenador y busquéis en internet un lugar muy especial. Se llama el Bosque de los Tilos y está en la isla de La Palma. Si ya estáis ahí y estáis viendo alguna de sus fotos, os podréis imaginar por qué está considerado como un lugar mágico para el cine. Y es que no cuesta mucho darse cuenta de por qué guionistas de todo el mundo han elegido este lugar para ubicar sus historias. Por cierto, que el último visitante ilustre que estuvo dándose un paseo por allí fue nada menos que George Clooney. Dorali González de La Palma Film Commission, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miki? Muy bien. Bienvenida. Oye, gracias. ¿Qué tiene este lugar para que muchos guionistas y productores de todo el mundo hayan querido producir y recrear sus historias, sus mundos en este lugar? Pues es un lugar mágico, la verdad que te transporta a un sitio de, pues, el típico bosque de hadas, con esa luz misteriosa, todo eso te lo transmite nada más bajarte del coche. Llegas ahí y ves todo eso, todo ese esplendor verde, ese bosque de laurisilva precioso y esos helechos gigantes y nada, es que es maravilloso. Es absoluta naturaleza, ¿no? Sí, sí. Decíamos que el último visitante que ha pasado por allí ha sido George Clooney. ¿A qué fue George Clooney ahí? Pues George Clooney estuvo grabando aquí en La Palma, a revolucionarnos a todos, la verdad. Fue maravilloso tenerlo aquí. Vino a grabar su última película que se llama Midnight Sky y la verdad que estamos ansiosos por verla. O sea que en esa película se va a poder ver esta localización de la que estamos hablando, ¿no? El Bosque de los Tilos. Sí, bueno, en esa y, por ejemplo, lo último que se grabó antes de esta peli fue la serie de The Witcher. La de Netflix. Sí, también de Netflix. Y aquí estuvo, pues se rodó en varias zonas y entre ellas, pues una cascada que hay allí bastante famosa. O sea que todo el que esté ahora mismo viendo, que nos esté escuchando y esté viendo el Bosque de los Tilos, puede identificar cuando vea The Witcher, la serie de Netflix, o cuando vea esta película, cuando vea Midnight Sky, en la que sale George Clooney, podrá identificar este lugar perfectamente. Yo quería saber también, bueno, este lugar es un lugar muy particular, ¿no, Dorali? Sí. Allí, además de estas películas que se han rodado allí, hay otras que no se han rodado allí, pero que se podría haber rodado allí. ¿Qué película se te ocurre a ti, por el tipo de paisaje que encontramos en este sitio, que podrían haberse producido aquí? A mí siempre se me viene a la mente la típica peli de Jurassic Park, porque todo esto es una mezcla de bosque, un bosque de la era terciaria muy espectacular que tenemos aquí en Canarias. Y cuando llegas allí, entre las sombras, la luz que entra, unos riscos bastante altos, con mucha vegetación, también como decía antes, los helechos. Y hay una zona en la que te adentras en el mismo barranco y entre piedras grandísimas, cubiertas de musgo, los helechos, otro tipo de plantas, de esa diversidad de árboles que hay ahí. Yo siempre me imagino los temblores, los típicos temblores de las pisadas de los dinosaurios y te lo imaginas porque es un lugar que te traslada un poco a esas localizaciones de Jurassic Park. Oye, yo no sé si se te ocurre, si a lo mejor alguna película de miedo se podría rodar allí también. Es una zona tan abierta a posibilidades, es un sitio que no solo es una zona concreta en la que siempre pues es como repetir la misma zona, me refiero a poder ver partes en The Witcher, ver partes en otras producciones, pero no queda como repetitivo porque es una zona muy amplia. Ese barranco que te comentaba tiene bastantes zonas donde uno se puede también olvidar del mundo, incluso a pesar de estar a 4 o 5 minutos de la carretera. Y sí me puedo imaginar alguna persecución, algo así como medio oscuro al anochecer, porque es una zona boscosa, no tiene nada de iluminación. Y sí. Además, el acceso, tienes que pasar a través de unos túneles que tienen mínima iluminación. Y sí, pues la verdad que ahora que lo que dices, algo de miedo sí que le pega. Nos decías también, hablabas antes de una cascada, entiendo que hay una cascada natural allí, ¿verdad? Sí hay una cascada, es como el atractivo de esa zona en los últimos años, la verdad que se ha convertido en algo como más famoso, más llamativo de la zona llamada Bosque de los Tilos, pero no es natural.
Es curioso, es una curiosidad. Es una cascada que se puede desactivar y activar como quien coge un mando de televisión y la apaga. Oye, eso está muy bien. Estoy pensando para un productor que quiera o un director que quiera rodar allí, está muy bien tener una cascada de comando a distancia, ¿no? Sí, estaría estupendo. Le tendríamos que poner luces LED y cosas así un poco más fantasía. Oye, pues hay que dar la idea, ¿no? Para quien se le ocurra. Oye, me imagino que como todos estos lugares que son escenarios tan bonitos, ¿no? Y tan espectaculares de naturaleza, supongo que uno de los problemas que plantea, pues por ejemplo para un equipo de rodaje, es que será de difícil acceso, ¿no? Que estará en un sitio bastante remoto. No, para nada. Lo que sí que tiene problemas no, es que, a ver, está de la carretera general en sí que te tienes que desviar, pero está muy cerca, está como a 15 minutos de la carretera general, y después, una vez que se aparca el coche o el vehículo, caminando son 5 minutos. 5 minutos y llegas a una zona en la que estás tan lejano a la civilización y te ves ahí trasladado antes, como con toda la imaginación que tenemos nosotros, pues te ves ahí en medio de la nada. Y si tienes la suerte de que no haya ni visitantes ni gente por ahí, puedes estar solo, no oyes nada, oyes el agua, oyes los pajaritos y la verdad que es maravilloso. Y también, llevándolo al tema del rodaje, es estupendo que se pueda tener todo el equipo, trasladarlo allí en nada, en 5 minutos. Es que no es nada más. Qué maravilla. Bueno, pues ahí queda esa propuesta que os hacemos hoy de una localización en la que ubicar esa historia que estáis escribiendo, o para esos productores o directores que están ya pensando en un lugar donde rodar su película. El Bosque de los Tilos. Es el lugar donde se ha rodado la serie de Witcher de Netflix o la última película de George Clooney, Midnight Sky. Dorale González de la Palma Film Commission, gracias por haber atendido la llamada de la Isla de las Palabras. De nada, Miki, cuando quieras. Un abrazo. Tips de guión. En el momento en que una película se rueda, el guión tiene que evaporarse. Si lo olisqueas, es que no funciona. Rafa Cobos. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. Nuestro siguiente invitado es guionista y productor ejecutivo. Ha sido director de desarrollo para distintas producciones de ficción y documentales, y entre sus obras están Agua Seca, Os Fillos do Sol o Mareas Vivas. Dirigió la Filmoteca Gallega hasta el año 97 y se ha dedicado también a la docencia. Es autor, por ejemplo, de Argumentos de Películas, un estudio sobre el primer manual de guión de cine publicado en España. Y además de todo esto, es el creador y guionista principal de la serie Hierro de Movistar, que acaba de ganar, por cierto, entre otros muchos, el premio Alma al mejor guión de serie dramática. Pepe Coira, bienvenido. Hola. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muy contento de hablar contigo. Igualmente. Pepe, tú llevas muchos años en esto. Yo quería saber, lo primero de todo, si hubiese sido posible una serie como Hierro, el guión de una serie como Hierro, hace unos años en España. No hubiera sido posible. A ver, hace muchos años sí. Yo creo que cuando la tele empezó, ¿sí? La ficción televisiva era enormemente variada, rica, curiosa, pero llegó un momento, y aquí en España coincidió con la llegada de la tele comercial, que como que se fue estrechando, y hubo un momento en que la ficción televisiva era sota caballo rey, quiero decir, o era comedia, o era drama, había muy pocas opciones, y ha sido en los últimos años que se amplió el terreno y como para acoger, que a ver, Hierro tampoco es una serie en absoluto rara ni nada, pero quizá bueno, y de hecho nosotros tuvimos bastantes años hasta que conseguimos que saliera, y yo creo que tuvo que ver con que apareciese una plataforma como Movistar, uh-huh, que interesada en
algo así, ¿no? En una propuesta. Porque ¿cuánto tiempo pasó desde el momento en que empezasteis a tener la idea hasta que finalmente se hizo realidad? Pues mucho tiempo, en 6 o 7 años. Con una curiosidad, en el caso de Hierro, sí. Fue un proyecto que en 2015, y la serie que se estrenó en el 2019, ¿no? En el 2015 el proyecto fue seleccionado en el Festival de Berlín, que por primera vez acogía tele, decidían abrir un poco su espectro y entrar a la ficción televisiva, acogían una especie de mercado de proyectos de televisión y seleccionaron 5 proyectos de todo el mundo y uno de los proyectos fue Hierro. Y lo habíamos presentado allí en Berlín y habíamos ganado. Había sido una cosa muy... para nosotros en aquel momento muy impactante, porque como que todo el mundo estaba estaba encantado con el proyecto y de hecho tuvimos mucho antes y mucho más claro un apoyo fuera que aquí. Claro, esto que nos estás contando, ahonda en la idea de que muchas veces cuando un guionista recibe muchos noes al principio no significa nada, ¿no? Es decir, aquí hay mucho trabajo de pico y pala. Oh, Dios mío, sí. A ver, yo te iba a decir, yo si de algo sé es de noes. Nosotros, y cuando digo nosotros hablo también del productor con el que suelo trabajar, que es Fosco, Alfonso Blanco, y también con mi hermano Jorge, pues a lo mejor llevamos mucho tiempo intentando trabajar también fuera de Galicia, porque nosotros hemos trabajado mucho en Galicia, ¿no? Desde pues del 2000 para aquí, que fue cuando yo empecé a trabajar en producción y en guión, ¿no? Pero no conseguíamos nunca la oportunidad de trabajar en ámbito español, ¿no? En ámbito nacional. No, era muy difícil. En general yo creo que es muy difícil obtener eso que al final que es gratis, que es la confianza, ¿no? Que alguien confíe en ti es tan improbable. no, porque creo que tampoco es que sea difícil. No, la palabra creo que no es difícil, sino improbable. Es raro que confíen en ti. Y pues eso. ¿Cómo cambia la película, verdad? Sí. Ahora, después. Sí, yo en ese sentido también tengo la sensación de que cambia la película, pero no para de cambiar, porque también tengo la sensación de que trabajamos en una industria que es en la que aquello de Goldman de que nadie sabe nada, ¿no? De que funciona con intangibles. Sí. ¿Qué es lo que hace que una serie o una película o un programa funcione? Pues eso, esa obviedad de que nadie lo sabemos, ¿no? Y al mismo tiempo ocurre que yo creo que manda mucho el miedo. Es mucho el dinero que está en juego, es mucha la competencia entre las cadenas, y entonces muchas veces a lo que uno acaba agarrándose es y vamos a apostar por que sabemos que funciona, hasta que en un momento dado deja de funcionar, O sea, a mí también se me ocurre pensar en, y con el guión yo creo que ocurre mucho, ¿no? De que de repente alguien como que se ponga de moda y al día siguiente puede dejar de estar de moda y puede volver a tener muy difícil que confíe en él. Creo que es un mundo un poco duro. Es duro. Yo no sé si entre esa dureza, nos hablabas de tu hermano Jorge, está, todos sabemos cómo es que la relación entre los guionistas y los directores es muy particular en general, ¿no? Pero ¿cómo es esa relación cuando el director es tu hermano? Es una relación muy buena. En el sentido de que no trabajas desde la competencia, sino desde la complicidad absoluta, ¿no? Y por otro lado, claro, hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que es, decimos escribir guión o ser guionista en general, y eso acoge un montón de posibilidades diferentes, ¿no? Sí. Y yo a lo que más acostumbrado estoy, aunque he hecho otras cosas, es a trabajar en guión, pero no limitándome a estar en el guión. Es decir, no en rodaje muy poco, pero sí participar mucho en montaje, sí participar mucho en el desarrollo del proyecto, no solamente en su escritura, ¿no? De manera que yo siento que yo no escribo un guión, sino que escribo una serie, ¿no? Y en ese estar en todos los procesos, soy yo y somos todos, y es Jorge también, ¿no? Es decir, y con Jorge discutimos mucho el guión, interviene mucho en el guión, ¿no? Y eso es muy saludable, ¿no? A mí me parece muy saludable.
Yo tengo la sensación, leyendo cosas, escuchando entrevistas sobre ti, que un poco en tu forma de escribir, muchas veces la historia es la excusa para enseñarnos a unos personajes que nos quieres presentar. No sé si estoy en lo cierto. Yo creo que completamente. Es decir, hombre, ahí supongo que las historias, ¿no?, se componen de trama y de personajes, y ambas son importantes. Uh-huh. Y si algo falla, pues no va a funcionar. Pero sí, para mí la prioridad son los personajes, pero quizá más que como guionista, como espectador. A mí me gusta mucho la ficción y soy muy consumidor de ficción en cualquier soporte. Y creo que siempre es desde la empatía con los personajes, y si esos personajes no me interesan o no me atraen, a mí la historia me desconecto de ella completamente, ¿no? Y creo que lo que arrastra es eso. Yo recuerdo alguna vez, y en ese sentido son los personajes y en el fondo al final también son los actores, ¿no? Es decir, claro, que seamos capaces de generar esa cosa de empatía entre el público y los que están, y esos personajes que padecen lo que hayamos podido imaginar que padezcan, ¿no? Uh-huh. Y tú cuando estás escribiendo un personaje con esa idea, ¿no?, de conseguir que el público y que tú mismo te involucres con ellos, cuando lo estás escribiendo, ¿ya sientes que eso está ocurriendo o siempre hay una especie de incertidumbre de cuál será el resultado final cuando la serie o la película salga al aire? Hay la incertidumbre, o sea, hay esa cosa extraña. A mí hay algo, por ejemplo, que me resulta muy extraño, que yo sigo sin entender, que es eso que ocurre de que, pues eso, como te decía, yo por ejemplo intento participar en la medida en que eso sea posible, intento participar mucho en el montaje, estar en todos los procesos, ¿no? Uh-huh. Y por mucho que y hay un momento en que como que te conoces de pe a pa todo aquello, ¿no? Sabes cada frase, cada plano, cada sonido, y sin embargo de repente te pones a ver el resultado final con más gente, sea en una sala de cine o sea en el sofá con gente conocida, ¿no? Sí. Y hay algo nuevo. Y cosas que creías que iban a funcionar no funcionan, y cosas que no sabías que ni siquiera que estaban funcionan. Hay algo muy extraño en eso. No sé si tú tienes esa sensación de que hay algo que se añade cuando está terminado y entra en contacto con el público. Hay algo que no controlamos y que a veces funciona para bien y a veces funciona para mal. Y dices, esto no ha funcionado, ¿no? El otro día vi que se estrenó, que no he visto todavía, pero tengo muchas ganas. Se estrenó un documental en Filmin que es algo así como Too Funny to Fall, ¿no? Demasiado divertido para caerse. Que es un documental que analiza el fracaso de un programa en la televisión en Estados Unidos en los años 90 que tenía todas las bazas para ser un gran éxito y se la pegó. Sí. Yo tuve una experiencia así. Yo recuerdo hacer una serie que por primera y última vez iba todo tranquilo diciendo, con esto vamos a tener un éxito. Y fue el mayor fracaso. No le gustó a nadie, ¿no? Y todos íbamos como con la tranquilidad de que habíamos conseguido hacer algo redondo. Uh-huh. Y yo creo que era redondo, pero no le interesó a nadie. Qué curioso. Es esa cosa inexplicable, ¿no? De las historias, ¿no? Sí. Sí. Oye, Pepe, y nos hablabas de la construcción de personajes, ¿no? De que hay que involucrarse con ellos. ¿A ti qué te gusta más escribir? ¿Personajes a los que les vamos a coger cariño o personajes a los que vamos a odiar? ¿Cuáles te son más fáciles de escribir? A los que les vas a coger cariño. Sí. A ver, a mí me cuesta mucho. Para mí es muy difícil escribir personajes de gente mala. Me ha sido más fácil desde que he conocido a alguno. Pero porque es lo de... A mí me parece que lo esencial es entender al personaje. Intentar entenderlo, intentar comprender
cómo actúa, por qué actúa así, qué lo mueve, ¿no? Y claro, cuando alguien es definitivamente malo, dices, jo, qué difícil es eso. Y me resulta mucho más, para mí es mucho más atractivo pensar en personajes a los que les puedas coger cariño, porque pilles la clave de lo que los hace, lo que hace que sientas empatía por ellos, con todos los defectos que tengan que tener, con todos los chungos que puedan ser y con ojalá lo sean, digo. Pero, sí. Pero no, para mí claramente, y a mí me interesa en general más la bondad que la maldad, ¿eh? Me parece, sé que dramáticamente eso no tal, pero a mí me interesa más. Y me interesan más los personajes que en el fondo tienen buenas razones para las cosas que hacen. Si hay buenas razones, creo que eso es mucho más poderoso. Buenas razones a lo mejor para cometer barbaridades, buenas razones para lo que sea. Sí, pero un motivo. Sí. Además de esto que estamos comentando de los personajes y de las historias, me ha llamado la atención algo que dijiste tú en un momento, ¿no? Es que, volviendo a Hierro, es que es una serie en la que no están pasando cosas increíbles todo el tiempo y que no está plagada o repleta de giros sorprendentes. Pero claro, eso me llama un poco la atención porque en cierto modo contradice a los manuales de guión. O se trata todo de lograr un equilibrio entre ambas cosas. A ver, yo no sé mucho de teoría de guión, debo confesar. Yo no iba para guionista, entre otras cosas, y no tengo mucha base teórica, ¿no? en lo que es escritura de guión. Pero yo de lo que sí que me fío mucho es de que tengas la sensación de que lo que está ocurriendo, o sea, toda la ficción en la que yo he trabajado es una ficción naturalista. Es ficción, eso, que está en una clave de realismo y de cosas que están ocurriendo en un tiempo y en un lugar concretos y que responden a ese tiempo y a ese lugar, ¿no? Y ahí, entonces, esa sensación, que haya una sensación de verdad, para mí es muy importante que la haya, y también es muy importante, y creo que ahí la tensión o el captar el interés del espectador, para mí tiene que ver con que le importe lo que le puedan ocurrir a estos personajes, ¿no? Esa identificación, esa empatía con los personajes, y también no saber qué va a ocurrir a continuación. Y yo como espectador es una sensación que agradezco mucho, de que no sepa qué pasa después. No sepa cuál es la siguiente secuencia, cuando después de que esta termine, qué secuencia viene. Si creo saberlo, me parece que es decepcionante, me parece que es... Y a mí como espectador me aburre cuando reconozco la fórmula y por lo tanto reconozco, decir, después de esto viene esto. Y no se trata, yo creo que tampoco se trata de estarse saltando la fórmula, sino de realmente preguntándole a tu historia, a tus personajes, ¿qué ocurre? Lo normal es que te encuentres con sorpresas. En nuestra vida cotidiana, con la gente a la que conocemos bien y en entornos en que conocemos bien, ocurren sorpresas. Pasan cosas que no habías previsto, que no pensabas que iban a pasar. Y no tienen que ser cosas marcianas. Simplemente no era lo previsto, ¿no? Bueno, no sé. Sí. Es muy interesante ese análisis de... en el fondo es un poco cómo funcionamos las personas, ¿no? Claro, es que, a ver, claro, por eso yo te decía lo de ser naturalista. A mí me da la sensación de que a la hora de escribir, yo creo que hay dos grandes referentes, ¿no? Uno es todo el pasado, toda la tradición de la ficción en la que nos hemos criado, pero el otro referente es la vida real, ¿no? Y este segundo me parece un referente valiosísimo. Es decir, si podemos escribir personajes que tienen que ver con gente que conocemos, y situaciones que tienen que ver con situaciones que hemos visto, que hemos conocido, ¿no? Y ahora lo que te decía, yo por ejemplo ahora tuve que escribir pues para la segunda temporada de Hierro, es un personaje que era como malo, 100% malo, entre comillas 100% malo. Bueno, pues tuve que acordarme de alguien que yo conocí que me pareció 100% malo, para decir, venga, es así, ¿no? Así lo entiendo, es un personaje que respira y que vive y que desayuna cada mañana. No vamos a decir su nombre, ¿no? No, pero sí que era eso de porque si no es lo de
estar en el estereotipo, hay que tener mucho cuidado con eso. Los estereotipos existen, sí. Y ningún problema, o sea, por supuesto, pero si solamente tienes eso, tienes poco. Entonces, y era un poco lo que decíamos, de intentar entenderlos, ¿no? Luego lo conseguirás o no, no. Pero... hablabas de la escritura de esta segunda temporada. Entiendo que la primera la escribisteis antes de la pandemia y que esta ya os ha pillado con todo el coronavirus encima. ¿Ha sido muy diferente escribir en la primera temporada y la segunda? No, porque realmente la escritura de la segunda también fue previa a la pandemia. Todo el tema de pandemia afectó mucho al rodaje, pero no afectó a la escritura, porque ya estaba todo escrito y, digamos, El Hierro es un sitio tan particular y que, digamos, que jugaba tan a favor en una situación singular como esta de la pandemia, ¿no? Que realmente no nos afectó en nada. Sí afectó en los protocolos de rodaje, ¿no? Pero al contenido no le afectó. Claro. Oye, Pepe, por último, tú además de guionista, evidentemente eres productor, y he escuchado decir que eres el productor que todos los guionistas quieren tener. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso de ti? Pues no lo sé. No creo que todos los guionistas pensaran que... Pero, no, a ver, yo he trabajado muchos años y sigo haciéndolo de vez en cuando como productor en organizaciones relativamente grandes en las que yo me he ocupado mucho de una producción ejecutiva y de contenidos, lo que ahora se puede conocer como showrunner, ¿no? Y que antes era difícil que se entendiera, pero digo, para que nosotros nos entendamos, a mí me pones con un Excel, con un presupuesto y no sé por dónde empezar, ¿no? O sea, hacer un plan de trabajo, es decir, sí creo que me puedo defender como productor en lo que es desarrollar un proyecto, plantearlo para... sí creo entender el equilibrio que ha de haber entre recursos y qué quieres contar, ¿no? Siempre sí creo que tengo esa cosa de decir, no son bandos contrarios, producción y dirección, o producción y guión. Si son bandos contrarios, vamos muy mal, ¿no? Mal asunto, sí. Pero yo creo que tiene que ver con esa cosa de decir, nos gustan las historias e intentar... A mí me parece que en producción lo que tienes que intentar es generar un entorno donde la gente, esa gente maravillosa que son los... maravillosa en el mejor de los casos, ¿no? Que son los directores de foto, todo ese equipo de creadores profesionales, ¿no? Toda esa gente extraordinaria que hace trabajos extraordinarios, que puedan estar haciendo un trabajo y todos estén haciendo la misma película y puedan hacer la misma película, ¿no? Eso sí que me interesa y a mí eso me atrae mucho, ¿eh? Me gusta mucho, por eso te decía lo de no es tanto escribir un guión como escribir una película, escribir una serie, ¿no? Es decir, el trabajo que yo suelo hacer suele ser de no termina el día que terminaste el guión, ¿no? Alguna vez lo he hecho, y me mola mucho también, pero el otro es como esa cosa como un poco más global que me parece como un veneno, ¿no? que es muy bonito. Que engancha. Sí. Pues Pepe Coira, que de verdad que ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos y te doy las gracias por habernos acompañado hoy aquí en la Isla de las Palabras. Nada, muchas gracias por invitarme, fue un placer. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Manuel Vaqueiro, soy actor. Ahora diga su edad. 44 palos ya. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? A Javier Collado. Es un gran actor, amigo, y además siempre nos confunden bastante, así que se lo daría a Javi. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Pues la grabaría entre Madrid y Galicia,
Madrid porque soy de Madrid, Galicia porque mi familia es de allí y siempre estoy yendo para allá y estoy muy unido a ambos lugares. ¿Cuál es la mejor película de la historia? El apartamento de Billy Wilder, sin duda, de lejos. ¿Y la peor? No he perdido el tiempo nunca en pensar en... Bueno, se me está ocurriendo una que me acuerdo que fui de pequeño y que me salí del cine, y salir del cine de pequeño tiene mucho mérito, que se llamaba Tira a mamá del tren, que era una bazofia de Stallone con la señora esta mayor de una serie que ahora no caigo. Bueno, resumiendo, era patética. Nombre una serie que nadie debe perderse. Antidisturbios. Perdón, Amar es para siempre. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Me has pillado. Las series, me acuerdo de las que me gustan. La verdad es que tendría que pensarlo. Igual que me ha venido lo de la película, pues ahora no me viene. ¿Películas en versión original o doblada? En versión original, siempre. Soy bastante nazi con eso. No soporto verlas dobladas. Solo tengo que reconocer que las películas antiguas, que de pequeño recuerdo esas voces maravillosas, dobladas, tipo El Golpe, Tiburón, todas estas, con esas voces de esa época, no me importa verlas porque me llevan a mi infancia, pero por defecto siempre en versión original. ¿Su director favorito es? Rodrigo Sorogoyen y Billy Wilder. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Pues voy a citar alguno de mi serie, como Borja González Santolaya, que es un pedazo de guionista, Amar para siempre, Luis Melia, muchas otras cosas más, aparte de un gran director, pero sobre todo es un pedazo de guionista y conecto muy bien con él. Me parece un diamante en bruto. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Siempre nos quedará París. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? ¡Hombre! ¡La Palma! ¡Mi niño! Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Muy bien. Gracias por su visita. Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. ¡Chao! Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión, pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.